Buenas tardes, soy Adalisa Zárate para la WonderCon de Los Ángeles 2021 y estoy aquí con Alejandro Mayén, quien es la voz en Supernatural de Castiel, así como también, y aquí tengo las notas porque tu carrera es enorme, Peter Griffin en Padre de Familia, Goldar para los que recuerdan Power Rangers, Hal Wilkerson de Malcolm el del Medio, Archibaldo y Oscar the Grouch en Plaza Sésamo y muchos más. Pero vamos a enfocarnos en esta ocasión justamente en Castiel de Supernatural. Tú te uniste a la serie como Castiel desde la temporada 4. 4, sí, efectivamente. Pero bueno, ya la serie ya tenía su tiempo, empezando como que a demostrar el gran éxito que sería. Mi pregunta es, ¿tú veías la serie antes de ser casteado como Castiel? Castiel. Mira, sí, yo había visto algunos capítulos, pero como es que te los encuentras de repente en la televisión, pierdes un poquito el hilo, ¿sí? Y bueno, afortunadamente o desgraciadamente, cuando uno dirige doblaje, es muy absorbente el tiempo. Entonces es tiempo que inviertes en tu casa y tiempo que inviertes en el estudio. Entonces, la verdad, tienes poco tiempo para ver televisión. Es que tienen los actores, como los actores de imagen, televisión, igual los actores de doblaje tenemos. Pero poco a poco me fui metiendo en la historia, y cuando llegaba con Armando, pues Armando me ponía al tanto. Y como buen director, me ponía al tanto y empezábamos a trabajar, ¿no? Y nos íbamos metiendo en la historia. Sí, porque el crecimiento del personaje fue increíble, fantástico. Sí, porque tú trabajaste con 3 directores a lo largo de Supernatural, con Armando Coria, que fue el primer director y la primera voz de Dean. Después me parece que María Fernanda Morales dirigió un par de episodios en el intercambio. Sé que alguien más, pero que se me va, y finalmente Adrián Fogarty. Adrián, sí, claro que sí. Sí, Yo también con Armando, tal vez no me tocó con Maffer, mi comadre querida, pues no me acuerdo, pero sí después de Maffer, ya arrancamos con Adrián, creo que fueron las últimas 3 temporadas. Sí, de la 12 a la 15. Ajá, muy bien, sí. Sí, ahí sí yo tengo que admitir que yo sí soy muy fan de Supernatural. No me lo perdí desde el principio hasta el final. Todos los episodios. ¿Los disfrutaste todos? En 2 idiomas. Ah, porque los veo primero en inglés y después en español. Muy bien. Ahorita mencionabas tú la evolución de Castiel. Obviamente lo más importante para muchos fans, para muchos televidentes, era la relación de Castiel con los hermanos. Pero yo te quiero preguntar de la relación de Castiel con 2 personajes que creo que fueron igual de importantes para su evolución, y tú cómo los ves. Uno fue Claire Novak, la hija de Jimmy, que después empezó a ver a Castiel como una figura paterna ya en las últimas temporadas, y el otro pues literalmente su hijo, Jack. Sí, claro. ¿Tú cómo ves cómo cambió Castiel a través de esa paternidad encontrada? Bueno, la evolución fue muy humana, porque él cuando llegó prácticamente como un soldado, ¿sí? Como un arcángel, un soldado que tenía misiones y tenía cosas que hacer, y entonces él estaba muy metido en su misión, en lo que tenía que hacer, pero conforme va haciendo el trato con los hermanos, sí, empieza a relacionarse más con la gente, sí, y las relaciones con estos 2 personajes, entonces es cuando ya de veras se enfrenta el sentimiento. Sí, finalmente su edición, finalmente su evolución se completa. Yo creo que se completa cuando él ya empieza a actuar por amor, ya más que por deber, ¿sí? Y eso pues es mucho más potente, mucho más poderoso que una misión, que algo que tengo que hacer. Yo siempre he sido de la opinión de que tú, cuando das algo a alguien, se lo das porque tú
quieres hacerlo, porque tú quieres darlo, no porque estás obligado, ¿sí? Y eso yo creo que es lo que fomenta siempre la relación de la amistad o del amor, para que tenga un buen avance y un buen final, a final de cuentas. De hecho, bueno, no sé si tú sabías esto, pero originalmente los productores querían matar a Castiel en la temporada 4. Qué malvado. Sí, ¿verdad? Pero fue justamente el amor de los fans y la química entre Castiel y Dean como personajes los que hicieron que pues se siguiera y se siguiera y se siguiera, cosa que incluso se reflejó un poquito en la última temporada, cuando Chuck se está quejando de que Castiel nomás no sigue órdenes. Es un poquito lo que pasó, que cada vez que planeaban vamos a sacar a Castiel de la serie, porque tú mismo lo viviste, cuántas veces no se sacrificó por los Winchester, Ajá. lo tenían que regresar por el amor que le teníamos los fanáticos al personaje. Sí, Eh, sí, sí. Me acuerdo que Armando me decía, es que en las primeras temporadas me decía, es que tu personaje está teniendo un éxito que no te lo imaginas. Y pues yo veía en la calidad de los diálogos, la calidad de escenas que empezaban a tener, pues que fue creciendo maravillosamente, sí, y cuando, pues ahora sí que cuando veía que se sacrificaba, decía, bueno, pues hasta aquí llegó mi fijo, ¿no? Hasta aquí llegó, y de repente me decía, no, pues ya regresó tu Castiel, ya hizo esto, ya hizo lo otro, ya está aquí de nuevo ayudando a los hermanos, y yo, pues maravilloso, ¿no? Y siempre sus regresos eran espectaculares, eso me encantaba también. o las entradas de Castiel, desde su primera entrada, ahí sí que tiró la casa por la ventana. Sí, la imagen de las salas es maravillosa. Y me imagino que cuando viste que Misha Collins ya estaba como estable, dijiste ya, tengo trabajo para rato. Sí, sí, ya me vi que dirigió, ya empezó a dirigir algunos capítulos, ¿no? Sí, también es muy buen director. Sí, ¿Cuál fue el episodio cuando dijiste que realmente entendías a Castiel? ¿Cuál fue el episodio cuando Castiel se volvió un buen personaje para ti? los nombres son malos para los nombres, pero cuando empieza a proteger a la mamá de Jack, Mm, ahí fue cuando dijiste, hasta entonces. está, está más, más Arcángel, de hecho más Arcángel completamente, ¿no? Ya, sí, Porque bueno, pues es un grado de, de los ángeles, eso es el grado más elevado del arcángel, ¿no? Entonces, él venía con un alto rango y creo que se completa su evolución, ¿no? Eh, y como personaje y como ser de luz, pues yo pienso que va a seguir avanzando, ¿no? claro. Bueno, ahora tiene el trabajo de ser la niñera de Dios en el cielo, así que eso va a ser difícil para él. Eh, Exacto. Cuando hice la presentación mencioné que en Plaza Sésamo haces a Oscar y a Archibaldo, lo cual en momentos implica que hablas contigo mismo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en Supernatural en esos capítulos cuando tenías que ser Castiel y Lucifer? Eh, era, era un cambio de chip completamente. Afortunadamente con la tecnología de ahora, pues grababa primero un personaje, sí, con unos tonos, con una intención, con un sentimiento, y luego grabábamos en otro canal al otro personaje y también cambio de chip y otro sentimiento completamente opuesto, ¿no? Y otra colocación de voz, otra colocación de mirada, gesticulación. Nosotros gesticulamos mucho cuando estamos grabando para reforzar los sentimientos, ¿no? Al final de cuentas es actuación. Exacto, sí. Lo que me lleva, por supuesto, a... hay varias versiones de Castiel. Tenemos al Castiel Arcángel, como mencionabas, todo serio, el soldado, el que no está muy convencido de que Dean sea la persona adecuada para la misión. Tenemos al Castiel del futuro, que había dejado de que le importara todo, que ya nada más estaba allí por el placer. Tenemos al Castiel que se siente Dios, con el poder para
justificar sus creencias. Tenemos al Castiel humano, tenemos a Emanuel, que es el Castiel humano, pero sin recuerdos, el Castiel Lucifer, es una gran lista. ¿Sabes cuál me gustaba mucho? El inocente. Sí, Emanuel sería. Que está haciendo procesos, Ah, no, cuando... está viendo la televisión, de repente ve porno. El hombre de la pizza. Exacto, entonces su proceso de aprendizaje también en la Tierra es muy simpático, muy divino, ¿no? Es cuando yo ya me terminé de enamorar de él. Es muy curioso que mucha gente menciona cómo es posible que tenemos a un personaje, que Castiel es un personaje muy antiguo, o sea, es más viejo que la humanidad misma. Y sin embargo, cuando se enfrenta con Dean, que Dean habla un 90% en referencias que solo Dean entiende, Castiel es el primero que dice, ok, estoy perdido. No tengo la más remota idea de qué es lo que está pasando, pero bueno, vamos a seguirlo. Sí. ¿Cuál fue el Castiel más difícil de doblar? Yo pienso que el Castiel Lucifer, porque era demasiado, dentro de su humildad era muy cínico, y aparte tenía un humor muy negro, muy ácido, y entonces era difícil dar esos tonos, era de repente tratar no irte a la comedia, no irte a la farsa, no vender los chistes, y sin embargo seguir conservando esa maldad, esa frialdad, ¿no? Esa inteligencia malévola. Entonces era difícil, me costaba trabajo dar los tonos, perdía una, otra toma, pero a final de cuentas pues iba saliendo, ¿no? Y salió muy bien. Es el reto de actor, es el reto de un actor, ¿no? Sí. Todos esos personajes, sobre todo esos personajes que los vienes trayendo de varias temporadas, eh, te hacen crecer, como artista, como actor. Tú te das cuenta cuando ves el Castil que grabaste en la primera temporada, el Castil que grabaste en la última, pues te das cuenta de lo que has logrado también, ¿no? Siempre hay un constante crecimiento, aprendizaje. Yo ya tengo 31 años en el doblaje y sigo en mi proceso de aprendizaje, ¿no? Cada, Eso es la bendición de esta carrera. cada papel te da un nuevo reto, una nueva lección, me imagino. Exacto, sí. Sí, van llegando y te das cuenta que era lo que estabas necesitando para seguir creciendo y te va llegando otro y otro y otro, Me imagino, por ejemplo, que fue una sorpresa el doblar de repente a un Castiel animado para el capítulo de Scooby Natural. Se fue divertidísimo. Sí, fue el único momento que ya lo pude hacer un poco de comedia con él, ¿no? Porque sí, a final de cuentas, pues los diálogos eran de Scooby-Doo, ¿no? Y era el ritmo, era, era lo que queríamos, divertirnos. Entonces nos divertimos mucho. Lo curioso es que los fans habían estado pidiendo un crossover con Scooby-Doo casi desde el principio. Hay fotos de convenciones en que gente llegaba con una camioneta como la Mystery Machine y gente llegaba con un Impala y los estacionaban juntos. Y se pasaba por todo el internet porque queríamos. Así que son los grandes cazadores de lo sobrenatural, literalmente. Hablando de sorpresas, ¿cuál fue la mayor sorpresa que te dio la evolución, la historia de Castiel? ¿Cuál fue lo que no te esperabas definitivamente? Que fuera ser padre. Así. Sí, que fuera ser padre, que se enamorara de esa forma tan increíble, ¿no? Por la línea que él traía, ¿no? La línea que él traía del deber y de ayudar y de proteger y de todo lo que había estado sorteando y que de repente, pues no sé, de repente sería como una, una encrucijada más para él, pero una prueba bastante fuerte, ¿sí? Que supo sortear, afrontar y afrontar las responsabilidades de eso.
más cuando él esperaba regresar a encontrarse un bebé y se encontró a un adolescente. Exacto. Sí, y asume esa responsabilidad, da la vida por él, ¿no? Es increíble. Am, y bueno, hablando también de relaciones, tenemos que tocar a Dean porque es la otra gran parte importante de la vida de Castiel. Am, ahorita ya ha pasado 100 días desde el final. No sé si estás enterado de que los fans de Supernatural tienen una fuerte discusión acerca del sacrificio final de Castiel y de si fue justo o no. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo te sentiste cuando grabaste esos diálogos, cuando Castiel le dice a Dean lo que siente por él? Eh, lo sentí como un vínculo muy fuerte después de todos los años, todas las aventuras, todos lo que vivieron juntos, cómo arriesgaron sus vidas, cómo pelearon juntos, cómo sufrieron, ¿sí? Pérdidas, ¿sí? Y obviamente es una relación muy fuerte, ¿sí? Obviamente la despedida es una despedida muy emotiva, muy sentida. Eh, ese te amo que le dice, pues eh, yo le sentí muy fraternal. Bueno, Sí, lo ahí sí sentí te muy puedo fraternal. decir, Misha y los escritores dijeron que no, que sí era romántico. Pero es muy importante saber que tú lo viste como fraternal. Sí, sí, bueno, porque bueno, en el transcurso de la serie, pues, pues nunca hubo un guiño de ese tipo, ¿no? Sí. Bueno, el fandom puede discutir contigo, pero no los vamos a dejar. Mi pregunta sobre el final es, más bien, o sea, sabemos que al final Castiel termina en el vacío y que fuera de cámara Jack lo rescata. ¿Te parece que hubiera sido mejor ver a Castiel en el final, en el último episodio? ¿Ver a Castiel ya una vez más en su puesto como arcángel? Sí, sí, yo pienso que sí, sí hubiera sido redondear un poquito ya al final, ¿no? Pero bueno, COVID. ahora sí que los escritores, los directores tienen la última palabra, pero sí, yo pienso que se pudiera haber redondeado más el final con una pequeña intervención de Castiel, ¿no? Ya Mínimo un hola hubiera Dean. tocado más a la gente. De hecho, sí te preguntaría cómo le diría hola Castiel a Dean en el cielo, ya al final. Mm. Yo con una sonrisa de oreja a oreja, No, pero digo, salida de las dulces. danos el audio. Tú nos puedes dar ese Ah, audio. ¿cómo sería? Hola. Y acabo de ver cómo se derriten cientos de fangirls por todo Estados Unidos. Ah, Volviendo a sí, sería. lo complicado de los escritores y lo complicado de la serie. ¿Hay algún episodio en que dijiste, esto no me suena a algo que haría Castiel, esto no se ve como Castiel? No, yo pienso que sí siguió una. Eh, sí, era una línea de repente inesperada, pero sí, sí me sonaba lógica, me sonaba con un fin. ¿No? O sea, que sí iba a algún Nunca lado. lo sentí disparado. Nunca lo sentí disparado, ¿no? Ok, y bueno, El diálogo que tenía que ser. ya pasamos por las relaciones de Dean, de Castiel y Dean, de Castiel y Jack, de Castiel y Claire, y ahora me voy a arriesgar muchísimo a que me muerdan. ¿Cómo veías tú la relación de amistad entre Castiel y Sam? Sam, mm, pues también es no tan estrecha como fue con Dean, pero siempre a final de cuentas siempre estuvo preocupado por él, siempre lo cuidó, se encomendó la tarea de cuidar a ambos hermanos y yo pienso que siempre la cumplió, ¿no?
Aquí es curioso cómo con Sam sí empezó llamándolo Abominación y después ya se tranquilizó un poquito. También tuviste varios episodios con Crowley, en que Castiel y Crowley tenían que hacer equipo. No sé qué tan divertidos o problemáticos hayan sido esos de grabar. No, yo creo que lo que me dejaba llevar por los diálogos, que estaban muy bien escritos. Entonces, en un momento, eran muy divertidos. Eran muy divertidos ver ese tipo de antagonismo y de antagonismo y a la vez camaradería, porque sabía que no les quedaba de otra, ¿no? Sí, Entonces, la ironía la agudeza de los diálogos era lo que me gustaba mucho. Es muy curioso que al final Castiel terminó ganándole a Crowley porque mueren en el mismo episodio y la única muerte de la cual la gente se acuerda es la de Castiel. Lo tenía que sobrepasar. Pues sí, yo creo que me tocó ser el Jan y el Jing. Hubiera sido genial un spin-off con Crowley y Castiel trabajando juntos. Oh, sería maravilloso, ¿no? Y bueno, ya para empezar a cerrar, porque aquí sí nos vigilan muy bien el tiempo. ¿En qué papeles estás trabajando ahorita que nos puedas contar? Porque yo sé que hay acuerdos que luego no puedes decirnos muy adelantadamente qué estás haciendo. Pero digamos que ha sido lo más reciente que ya podemos ver en televisión. Bueno, no, mira, en este momento, como me he dedicado más a la dirección, no he podido, no he caído todavía otro papel, otro garbanzo de libra, como les decimos nosotros, como fue Hal, como fue Peter Griffin, como fue Castiel, ¿sí? Ahorita mis garbanzos de libra que sigo trabajando con mucho cariño, porque seguimos constantemente mandando producciones para allá, son de Sesame Street. Archibaldo. He grabado mucho Archibaldo, bueno, Grover y Oscar también, ¿no? Y son cápsulas muy, muy humanas de sensibilización de lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, es un trabajo muy humano y muy ameno, ¿sí? Porque al final de cuentas tocas temas difíciles, pero tiene que ser con la ternura de Grover, ¿sí? Y también la ternura de Oscar, aunque es un gruñón, también es muy tierno, muy dulce. Cuando yo era niña, Oscar era de mis favoritos en Plaza Sésamo. Tengo que admitirlo, le tenía mucho cariño y eso de que viva en su propio basurero es así como que nadie le decía que acomodara su cuarto. Ahorita que mencionaste Archibaldo me acordé de una pregunta que me faltaba de Supernatural y que tiene que ver con Archibaldo, curiosamente. No sé si sabes, uno de los libros más conocidos de Archibaldo es el del monstruo al final del libro, que es el título del capítulo cuando aparece Chuck por primera vez en Supernatural, quien es finalmente el monstruo al final de Supernatural. ¿Cómo ves tú la relación entre Castiel y Chuck, que es pues su papá? No lo sabía. Sí, esa es una de esas de los títulos de Supernatural de los capítulos siempre son Chuck es Dios. El profeta de Dios que resulta ser Dios, el villano de la última temporada. Creo que Castiel no tuvo escenas con él ahora que estoy pensando. Pero sí es Dios, la relación de Castiel con Dios, pues. ¿Cómo sería? ¿O cómo la viste tú? Mira, yo creo que no tuve tiempo de analizarla, sentirla, fue una sorpresa en ese momento, ¿sí? Y bueno, yo creo que no pude en ese momento analizar bien los diálogos y digerirlos, ¿no? Sí, porque de hecho, ya me acordé, sí, Castiel sí tiene escenas con Chuck en las primeras temporadas,
pero creo que después de la revelación de que es Dios, tiene muy pocas. Tiene un par como Lucifer, pero son bien, bien chiquitas. Entonces, tal vez me las perdí o no las recuerdo muy bien. No te preocupes, es que es curioso. A mí ahorita me acordé por lo del título y también porque es curioso que al final el mayor villano de Supernatural fue Dios, que en Supernatural es un escritor. Entonces, cuando mencionaste a los escritores también, es una cosa muy curiosa de Supernatural. Pero bueno, me mencionabas que ahora estás dirigiendo más, entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿En qué serie o en qué película podemos ver tu mano detrás de las cámaras? Recientemente, bueno, hay series japonesas, no coreanas, que puedes ver en Netflix. Sí, se me van los nombres en este momento. Eh, Soy malo para los nombres. Es una serie japonesa que se llama Recuerdos de Juventud. Es Ah, coreana, Recuerdos de coreana, sí. Juventud. Una muy, muy divertida, muy buena. Sí, otra de una academia de bailarines de color. No sé, pero la investigaré para poner en los subtítulos. Sí, sí, las dos primeras temporadas que ya doblamos. Fue el nombre, buen nombre. Ahorita que, Pero men- es muy buena. ahorita que mencionas la serie coreana, me imagino que por 31 años de experiencia tienes cierto conocimiento del inglés. Pero, ¿cómo es Sí. doblar una serie en un idioma del cual no entiendes absolutamente nada y por tanto es difícil atrapar la emoción del actor original? Bueno, es lo que nos complicó. Tal vez la experiencia como director no me complicó la actuación, porque tú como actor de doblaje tienes que ver siempre dos cosas del personaje que se va a doblar. Tienes que verle la boca y tienes que verle los ojos. Entonces en los ojos son unas terminales enormes en los que tú te guían a lo que está sintiendo el personaje. Entonces en esa cuestión de actuación me gusta mucho cuidar el aspecto de la actuación y no fue más de oficio, pero la pronunciación de los nombres propios, sí, batallamos, los primeros capítulos batallamos mucho porque tú los ves escritos y crees que se pronuncian como en japonés, no es cierto, son pronunciaciones muy distintas en coreano. Lo sé. Entonces de repente, sí, de Sí. repente el destino nos iluminó y llegó mi ingeniero de audio, sí, sabía coreano, sí, y entonces él se puso las pilas y nos ayudó a hacer una lista de pronunciaciones de todos los nombres de los personajes y ya de ahí ya nos soltamos. Y ya se me pegó algo, digo, ya más o menos veo el nombre y me imagino cómo va la pronunciación Sí, claro. y ya también pues, la otra herramienta del Google, ¿no? También te dice cómo de repente cómo pronunciar. Entonces, fue la primera parte que nos dificultó, pero ya de ahí la primera serie los tres primeros capítulos sí los sufrimos, ya después corrieron maravillosamente. Y después la segunda serie que volví a dirigir corrió mucho mejor. Muy buenas producciones, ya sea tanto como de aventuras como melodramas. Se saben hacer su trabajo. Oh, sí, no, yo estoy muy Quedan muy buenas contenta. series. Yo estoy muy contenta de que tengamos más series internacionales, que ya no sea solo inglés. Ok, en parte es porque como traductora yo traduje mucho tiempo japonés, entonces pues también es más trabajo. Pero pero por eso sí, sí te entiendo perfectamente porque el japonés no tengo ningún problema, pongo las series sin subtítulos, sin doblar y no hay asuntos, pero las coreanas me fascinan, no me acuerdo de los nombres de los personajes, porque uno no está acostumbrado. Sí, Eh, sí. Finalmente, eh,
Esta conferencia va a ser vista por mucha gente en inglés, en español. A raíz del final de Supernatural ha habido un mayor interés en el doblaje latinoamericano por parte de las fans. Sé de muchas que me han dicho que van a ver Supernatural en español completita, aunque ya se la saben de memoria en inglés. ¿Qué mensaje les das a estos nuevos fans que apenas acaban de descubrir tu trabajo? Bienvenidos al doblaje latinoamericano, mexicano. Pienso que esto sigue siendo un parteaguas. ¿Sí? Los fans, yo desde mucho tiempo atrás, unos 2, 3 años atrás, he comprendido, y lo he dicho cada vez que tengo oportunidad, son una de las nuevas fuerzas vivas del doblaje. ¿Sí? Son un parteaguas que nos marcan, el camino a seguir, ¿sí? Con sus preferencias, con sus gustos, con sus felicitaciones, con sus críticas, ¿sí? Siempre nos darán esa luz, una luz más para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir progresando, creciendo y mejorando el trabajo, porque a final de cuentas, pues, el público es el que disfruta este trabajo al final, ¿no? Y debe disfrutarlo bien, debe siempre recibir un trabajo digno por parte nuestra. Muchísimas gracias. Y bueno, con WonderCom at Home, por favor, todos ustedes sigan viendo la programación aquí en este canal de YouTube porque todas las conferencias del programa están increíbles. Y pues, terminamos. Es como puedes ver, si soy bien profesional cuando puedo.